para el mundo. Estamos viendo TV Perú Noticias, edición matinal. Seguimos aquí en la edición matinal de TV Perú Noticias a 18 días del inicio de las clases escolares en la escuela pública. Nos acompaña el ministro de Educación, Rosendo Serna. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días, gracias. Buenos días a tu persona, a tu equipo técnico, y por intermedio de la emisión del canal quiero llegar también a la comunidad educativa del país. Un saludo muy cordial y efusivo de parte del Ministerio de Educación. Ministro, ayer en sesión de Consejo de Ministros han hablado de varios temas, además de seguridad ciudadana y salud, pero educación, sin duda, entre los anuncios más importantes, el hecho de que el gabinete de Aníbal Torres se despliegue por las regiones del país y verificar, ¿no? Constatar in situ cómo están los centros educativos de cara a la vuelta a clases. Son 18 días. ¿Considera usted es un tiempo prudente o es insuficiente? ¿Le va a quedar corto? Las clases están señaladas para el inicio como tope el 28 de marzo, pero el lunes 18 regiones van a iniciar las clases por propia decisión, teniendo en cuenta a los factores que ocurren en el territorio. Entonces lo que ha ocurrido es que por disposición del presidente y en acuerdo del Consejo es que los ministros se van a constituir a estas 18 regiones. ¿Qué actividad van a cumplir? Justamente el de dar inicio al año escolar ya en forma presencial, pero también dialogar y conversar y tomar nota respecto a las situaciones especiales que pueden ocurrirse ante una situación crítica de un determinado colegio, para focalizarlo y brindar asistencia técnica, ¿no? Esa es la misión que se va a tener. Esa es la misión. Nosotros hemos, en los últimos días y semanas, hemos constatado que algunos centros educativos definitivamente no van a llegar. Como ministro de Educación, usted tiene un mapeo, ¿no? ¿En qué porcentaje se podría decir que hay centros educativos que definitivamente no cumplen con las condiciones? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el plan B? Miren, lo que nosotros estamos tratando de acelerar a tal punto que el 28 todas esas críticas también hayan habilitado. Cuando digo hayan habilitado, es buscar las formas de sustituir y no afectar el derecho a la educación. Hay colegios donde las situaciones tan críticas, pero ya se tiene todo un pool de aulas prefabricadas o se tiene espacios en otras instituciones educativas donde se les va a albergar y puedan iniciar la fase presencial. Lo que sí estamos haciendo, estamos preparando un paquete de presupuesto que alcanza cerca de 300 millones. Esperemos que el Ministerio de Economía nos apruebe, porque nos hizo la observación, ya se están afinando detalles y el día de hoy posiblemente estamos haciendo volver a Economía. Ahí hay la buena disposición, porque la idea es reforzar la situación de acondicionamiento. Después de 2 años es complicado, es difícil, pero ahí hay un tema de gestión que es necesario que la comunidad conozca. Siempre se habilita dinero en las cuentas de los directores para mantenimiento de locales escolares. ¿Y qué ocurre? El 2020 se abonó a esa cuenta, el 2021 también, correcto, y ahora el 2022. Entonces lo que debió haber hecho el director es tener habilitado, cuidar el colegio. Esa era la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias? Ahí el problema es del director, por no saber gestionar. Dinero ha habido, presupuesto ha habido. Claro, ¿por qué no han mantenido bien los colegios? Claro, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Han abandonado el colegio, claro, y lo han dejado así. Se han confiado, han dicho no vamos a volver a clases. Y en las zonas acá y en las zonas periféricas, se ha convertido en algunos casos en un refugio de algunas personas de mal vivir, etcétera, claro que sí, y que pues ha destruido, ¿no? O algunos son colegios muy antiguos que necesitaban refacciones, claro, por ejemplo. Ahora, ahí es otro dato también. Mira, hemos tenido 2020 y 2021 y no se ha hecho absolutamente nada, no se ha invertido ni un sol para reparar, rehabilitar o en todo caso construir. Pero esa viene de una situación, de una gestión que en todo caso nos ha heredado a nosotros un déficit fuerte de construcción de infraestructura educativa. El país necesita 111.000 millones de soles para sustituir totalmente esa infraestructura deteriorada. Y necesitaríamos, si invertimos, o sea, si hay una inversión por año de 5.000 millones, seguro que en 20 años cerramos esa brecha. Correcto. Usted, su gestión ha heredado en realidad una bomba de tiempo. Alguna vez, claro, Jaime Saavedra dijo, existe un déficit de 5.000 colegios.
Sí. Esta cifra, y estamos hablando del año 2016, ¿no? Sí, sí. Ahora con pandemia, además con un fenómeno que no ha ocurrido antes. Han llegado más ciudadanos extranjeros a nuestro país con familias. Muchos niños de la escuela privada han pasado a la pública también. Sí. O sea, hay muchos factores hoy que de alguna manera Complican el complican y ponen la valla mucho más alta de lo que había, ¿no? Claro, aun cuando estamos notando en la estadística de que muchos niños que pasaron de la privada a la pública están retornando a la privada. Están retomando, claro. Pero otros sí se han quedado, se han ubicado en la pública. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos afinando detalles respecto al número de docentes. Donde haya la necesidad, vamos a apoyar tanto docentes, administrativos y auxiliares. Estamos, como no cierra la matrícula, es complicado decir tantos profesores. Seguro que al 28 vamos a hacer el cierre y en definitiva ahí señalaremos cuánta de necesidad. No se han contratado más entonces, porque el Colegio de Profesores señalaba que se necesitaban como 100.000 maestros más. No, creo que ahí hay una exageración porque hay que conocer en detalle qué es lo que pasa en las instituciones educativas. Por ejemplo, hay una excedencia. El proceso de racionalización 2021 ha mostrado que hay una excedencia de maestros a nivel nacional de 1.754 plazas. Es decir, que sobran ahí maestros. Entonces, ¿qué es lo que hemos dispuesto? Es que estas plazas se mantengan en las instituciones educativas para atender ese crecimiento. Ese es uno. Pero aparte hemos creado, como resultado de ese proceso de racionalización, 1.600 y tantas plazas que últimamente hemos asignado a las instituciones educativas. Pero adicionalmente a ello estamos pensando en dar mayor docente donde lo necesita. Estar preparados y reforzar, porque ojo, también por la situación de la pandemia, de pronto se van a necesitar 3 turnos. Horario recortado, pero más maestros durante todo el día, incluso algunos que van a volver a la vespertina. Nosotros estamos trabajando el tema para que sea al 100%. Y bueno, el aforo ya se ha abierto. Un poco ayer hemos discutido también en el Consejo respecto al metro de distancia, porque hay experiencia internacional, caso Colombia, por ejemplo, que no hay restricción. En toda la sociedad colombiana, los centros de abastos, los centros comerciales, la escuela, todos los estadios, las fiestas, las playas, no tiene situación de límite ni restricción respecto a distanciamiento. Es más, así se dé la norma, acá en el Perú notamos que eso no ocurre. Vas al banco, vas al centro comercial, la situación de la distancia de 1 metro no se respeta. Bueno, pero no hay también hay aulas más grandes que otras, probablemente. Claro, sí. Entonces, lo que estamos planteando nosotros allí es que si se atiende al 100%, es ver si se incrementa aulas, es atender con número. Pero la idea es 100%. Ahora, hay mecanismos que los directores están gestionando, planteando los turnos, planteando mayor utilización de aulas. Y ahí quiero yo felicitar a los maestros y a los auxiliares y también a los trabajadores administrativos, porque ellos, bajo esta situación de su convicción del desarrollo de la educación, incluso fuera de su jornada, están apoyando el tema del desarrollo de la educación. Eso hay que reconocer y felicitar. Los maestros, ¿no? Y los padres de familia también, ¿no? Hay que decirlo. Ministro, ahora, usted, claro, tiene pocos meses, pero parece eterno, ¿no? Con toda esta convulsión política, lamentablemente. ¿Qué daño le hace la inestabilidad al país, ministro, cuando se tienen que hablar más bien de políticas de Estado y no de gobierno? Hablábamos del déficit, por ejemplo, de los centros educativos. Usted tiene que hoy atender el retorno a clases. Claro. No le da tiempo para trabajar en lo otro, Sí. imagino. Además, como hombre que ha trabajado en educación toda su vida desde la región, ahora tiene usted un panorama nacional, digamos. O sea, la agenda del país es la agenda que yo enarbolo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la educación básica, sus debilidades, sus dificultades, hay que tratar de solucionarlos. Y en esta coyuntura me he dedicado al retorno a clases casi al 100%. Claro. Pero estamos caminando también en la situación En paralelo. de infraestructura, el tema del currículo, hay que ver cómo... Correcto. Por ejemplo, a mí me preocupa el tema de los alumnos del primer grado del 2020, que hoy van a ingresar al tercer grado de primaria. ¿Cuál es el nivel de la lectoescritura? ¿Cómo los docentes tienen que hacer en aula para identificar esas debilidades y hacer un trabajo diferenciado con los alumnos? Porque seguro que unos sabrán más y otros menos. Entonces, ¿cómo nivelamos ese tema, ¿no? Entonces, eso preocupa. Por eso que la presencialidad es importante. Y así lo han entendido los otros países también. Entonces, aquí el trabajo del área de gestión pedagógica en el Ministerio es justamente encauzar, dar la ruta que permita que los maestros tengan
la posibilidad en aula tener que solucionar los problemas de los estudiantes. Y aquí una situación que hemos tomado la decisión es de no esquematizar el trabajo, es decir, no atender el país como si fuese un esquema, es decir, dar una receta cuando eso no es posible. Entonces, lo que estamos vamos a decir, orientando, tratando de que el maestro, bajo su libertad y utilizando la metodología y el enfoque del currículum, tratar de plantear en aula. Ahora, ¿no? Ministro, la tecnología avanza muy rápido. Sí. Y ahora en pandemia los maestros han tenido que adecuar, muchos de ellos incluso, ¿no?, que son docentes de hace 20 años, y se han tenido que adecuar. ¿Cómo se adecúa también el ministerio en la vuelta a las clases, donde se van a tener que utilizar obviamente todavía las tablets, probablemente aprendo en casa, ¿no?, donde la conectividad no es al 100% en todo el país, las brechas por pandemia en vez de acortarse, se han acrecentado, ¿verdad? Claro, lo cierto y concreto es que la situación de la educación a distancia se va a mantener y se mantiene por siempre, debe mantenerse por siempre. Ha llegado para quedarse. Claro, entonces vuelve la presencialidad. Aún con la presencialidad al 100%, igual se van a apoyar en la virtualidad. Porque esto va a ser complementario y por eso es que nosotros vamos a seguir brindando Aprende en Casa, pero no como una única línea de aprendizaje, sino como un aspecto complementario de la presencialidad. Es más, se ha hecho la compra de 319.492 tablets que van a atender la zona de pobreza extrema, para que esos jóvenes que tienen dificultades puedan tener un recurso tecnológico que les permita apoyar su aprendizaje. Pero si no tienen conectividad, ¿cómo la usan? O si no les llega a las tablets, porque ya tenemos malas experiencias en el pasado. Mira, eso quiero señalar. Se ha comprado cerca de 1 millón de tablets en la gestión anterior. Y se ha comprado con serias deficiencias, no tenían contenidos, no funcionaban los cargadores solares, etcétera, etcétera. Pero eso estamos tratando de solucionar para actualizarlos en la situación de su base de datos, pero también para que los alumnos puedan utilizarlo de mejor manera. Pero este lote que estamos comprando tiene contenidos ya instalados en el recurso tecnológico, en la memoria. Entonces, eso significa de que si no hay conectividad, ahí está el contenido para poder leer, para poder revisar. Y cuando hay conectividad, lo que le estamos dando son datos para que pueda interrelacionar con el docente. Entonces, esta compra sí tiene esa seriedad del caso, y dentro de los próximos días repartirse, porque nosotros fuimos a verificar con el presidente en los almacenes de Lurín cómo se estaba implementando todo este proceso, ya se estaba empaquetando por regiones, seguro que ya deben salir. ¿Están en camino? Sí, están en camino. Muy bien. Ministro, ¿qué ha encontrado usted en estas consultorías? Miren, que ha cuestionado y que ha dicho, no van mal las consultorías, lo vamos a poner en el repositorio, son 10 años y que ustedes saquen sus conclusiones. Mira, esa es una mala práctica de utilizar las consultorías para solamente gastar el dinero. Yo creo que tiene que haber situaciones de buen gasto. Es decir, hay que utilizar las consultorías para un tema excepcionalmente necesario, porque hay expertos pues, que son necesarios consultar. Pero lo que he visto, por ejemplo, y yo cuento mi experiencia personal, yo trabajé 5 años en el ministerio. Entonces, ocurre que... Usted ha sido asesor en el ministerio. Era especialista del área de apoyo a la gestión educativa descentralizada. Correcto. ¿Y llegaban consultorías? Claro, entonces llegaba la consultoría, por ejemplo, para la mejora de la gestión de las direcciones regionales y de las SUGELs. Y de eso se han hecho varias consultorías. Teniendo información se ha hecho varias consultorías. Incluso el año pasado también se contrató un consultor para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué hace el consultor? Va al ministerio, se contacta con los directores regionales, se contacta con el especialista y se vuelve el especialista se vuelve un alimentador de información y el consultor sistematiza. Ese trabajo lo pueden hacer los especialistas del Ministerio de Educación, es su función. Entonces, lo que hay que hacer es que se cumpla el trabajo, que cumpla su función, y las consultorías necesariamente, las estrictamente necesarias, se va a hacer el contrato. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hemos encontrado en 10 años 400 millones de soles que se ha gastado. ¿Y hay irregularidad en los contratos? Eso es lo que estamos revisando. Vamos a ver cuánto de lo que contratado corresponde al contenido. Porque el hecho no es gastar por gastar. ¿Y cuántos colegios hubiéramos construido con 400 millones? Seguro que hubiésemos construido varios colegios, ¿no? Entonces, eso estamos corrigiendo
Estamos revisando otras cosas también que vamos a ir anunciando, porque nosotros tenemos una mirada diferente del Ministerio de Educación. Fortalecer su rol rector, pero que decide las políticas nacionales con enfoque territorial para atender la diversidad. El país no es único y tampoco hacer la rutina, Correcto. porque año a año, por ejemplo, las normas de inicio del año escolar se copian, solo se cambian las fechas y sale una norma de 80 páginas, cuando esa puede ser una norma muy simplificada y que las regiones las adecúen dependiendo de su realidad, ¿no? Ahora, muchos dirán, perfecto, atajamos si es que ha existido irregularidades y corrupción, lo que viene de afuera. Y adentro, ministro, ¿cómo van las investigaciones sobre la filtración de las pruebas? No, ese ya está el resultado. Yo tengo la información que ha pasado a la Comisión Disciplinaria de Procesos Administrativos Disciplinarios. ¿Cuándo vamos a verlo? Dos trabajadores. Ahí hay un plazo prudencial. Seguro que cuando tengo ya la información real, yo lo voy a hacer público. ¿Cómo se va a retomar, ministro? Vamos a estar atentos a ello, pero ¿cómo se retoma entonces estas pruebas para darle un enfoque distinto? Porque pareciera que los maestros no quieren capacitarse o no creen en la meritocracia. No, esa es una falsa definición y un estigma que se le ha puesto a los maestros. Los maestros saben, están conscientes y aprueban la evaluación. Miren, se ha evaluado a los maestros de inicial, a las maestras de inicial sobre el desempeño. Y de esos han aprobado todas las maestras han aprobado. Y eso significa de que ellos están predispuestos y están preparándose permanentemente para pasar esa evaluación de desempeño. Pero la evaluación de nombramiento es algo contradictorio. ¿Por qué se aprueban mayor cantidad de docentes? Ahí hay que mejorar la prueba, que sea más objetiva, que sea pertinente al perfil de egreso que ellos han tenido de su universidad o del pedagógico, que atienda a su especialidad, que maneje muy bien el tema de la cultura pedagógica, que también se evalúe la situación con razonabilidad del tema respecto a comprensión lectora y al tema de lógico-matemática, ¿no? Eso, si logramos mejorar eso, es que seguro que vamos a tener mejores resultados. Allí yo quiero, en todo caso, aclarar el tema de que yo no he visto ninguna situación de oposición de los maestros, salvo algunas opiniones de algunos dirigentes, pero que finalmente eso no expresa del grupo mayoritario. Somos casi cerca de 500.000 maestros. Y ahí las voces son de que están alineadas al tema de la meritocracia y de que no le temen a la evaluación. Eso sí es bueno señalarlo Esa es una también. buena noticia. Y ya que menciona la palabra estigma, ¿qué le responde a aquellas personas que consideran o señalan que usted no es firme defendiendo la reforma universitaria y la educación sexual integral? No, ahí hay un problema. Es que la gente, como está en dos bloques, quiere que me pronuncie por un lado y por otro lado. Yo, desde un punto de vista técnico, considero que hay cosas que tienen que mejorarse. Por ejemplo, últimamente estuve haciendo el análisis de la ley, cómo funciona SUNEDU, y le he encontrado una falla que debiera modificarse y que debe merecer la atención del Congreso. Pero el Congreso no le presta atención. El tema, la SUNEDU tiene la posibilidad de multar a las universidades, pero multa a una universidad pública. Entonces, ¿cómo una entidad pública va a multar a una entidad pública, ¿no? El Estado contra el Estado. El Estado contra el Estado. Lo que hay que hacer es identificar quién comete la irresponsabilidad y aperturar el proceso disciplinario. Eso, por ejemplo, es un tema que hay que corregir. Pero eso no está en la lupa de quienes están hablando el tema respecto a la conformación de SUNEDU. Ahora, han habido situaciones que es necesario decir, yo no los he dicho, pero ahora aprovecho tu programa para señalarlo. Ha habido una orientación vamos a decir, política, de determinado interés que ha manejado este tema, que consideramos nosotros debiera tener un tema totalmente imparcial. Es decir, gente técnica, gente que no está ni en un lado ni en otro lado a efectos de conducir los destinos de la mejora de la calidad de la educación básica en la universidad. Y eso yo no voy a estar en contra, ¿no? Todos, la sociedad, queremos de que la universidad sea de calidad. Y para eso tienen que estar los mejores... En todo caso, reafirma entonces la postura de que el gobierno de Pedro Castillo apoya... Nosotros garantizamos la calidad de la educación universitaria y creemos que debe existir la superintendencia con correctivos como ese tema que le he hablado. Creemos que la universidad tiene que adecuarse a una autonomía también racional, porque
que no se pretenda volver a una autonomía donde se convertía en una isla y hacían y deshacían. Eso lo llevó al hundimiento de la Universidad Peruana. La ANR, el CONUP mucho más antes, era un club de amigos para poder beneficiarse. Eso tiene que desaparecer. Y el tema del CINEACE hay que repotenciarla a efectos de que garantice la calidad en la universidad. Entonces lo que hay que hacer es articular bien el sistema para garantizar una educación de calidad. Entonces lo que yo señalo es eso, sino que hay gente que quiere que yo me pronuncie sobre su proyecto o me pronuncie sobre una situación de inercia que me parece tiene que mejorar también, ¿no? Pero en términos generales, sobre la reforma, el gobierno está a favor, obviamente, claro, de apuntalarlo. Sí. En el tema conceptual de lo que, significa. De lo que queremos, la mejora de la calidad y la garantía de que hay una universidad de calidad, eso está presente. Y nosotros peleamos y garantizamos eso, ¿no? Ministro, nos va ganando el tiempo. Entrada libre ingreso libre para a las universidades, ¿está eso ya confirmado? ¿Está en evaluación? No, estamos trabajando un piloto que nos va a permitir asignar recursos a la universidad, ver qué estrato social se atiende y en función de ellos se hará la propuesta. Posiblemente el próximo año estemos lanzando... No para este año, sino para el próximo. Para el próximo año. Usted mencionaba los niños, ¿no? Los niños de primero que pasan a tercero. Yo diría también los niños, los adolescentes de tercero o de cuarto que ya van a la universidad también. Claro. O sea, el problema es transversal, ¿no? Y ¿cómo se va a hacer en esos casos, ministros, sea en la escuela o sea en la universidad, para 2 años después de pandemia evaluar qué se ha perdido y cómo se están adquiriendo los aprendizajes hoy? Nosotros estamos planteando una evaluación muestral el presente año en segundo grado de primaria, segundo grado de secundaria y en el tema del segundo grado de secundaria. Queremos contrastar resultados generales, porque se ha hecho evaluaciones previas también, pero a mí me parece 2019, 2020, 2022 nos va a permitir tener una idea de cuánto hemos crecido, cuánto hemos decrecido respecto a la situación de rendimiento escolar. Yo quiero aprovechar también, señalabas tú mi opinión respecto a las situaciones estas relacionadas con las situaciones de equidad de género, de igualdad. Ahí en ese tema yo soy clarísimo, ¿no? Yo suscribo el tema de la igualdad de género, de la defensa de la igualdad, el respeto a la mujer, a la no violencia. Ese tema es clarísimo, ahí no hay ninguna situación de desconfiar, ni mucho menos de repente de plantear que uno está planteando objetivos o algunas situaciones incorrectas. Nosotros estamos en plena defensa de los derechos de la mujer, de la situación de la igualdad de género y fundamentalmente la erradicación de la violencia. Y los contenidos curriculares orientan eso, ¿no? Y eso siempre vamos a defender. Correcto. También. Bueno, ¿en qué quedó los textos? Los textos ya están camino a los colegios también. Ahí, por ejemplo, vamos a revisar, y yo estoy planteando de que mire, ¿cuál es la mecánica de los textos? 2 años atrás hay que iniciar todo el proceso de impresión. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas tecnológicas o los recursos tecnológicos que permitan tener información actualizada. Yo le he propuesto al presidente que en vez de imprimir libros y libros, les entreguemos a los estudiantes las tablets, a todos, y a los maestros también. Y ahí vayan todos los contenidos. No más textos escolares, entonces. Todo digital. Estamos en esa propuesta, esperemos que nos vaya bien y que el sustento también, y que el país pase a esa situación, pues, que tanto anhelamos de dar el salto digital, ¿no? El ecosistema digital, que cada institución educativa se convierte en un ecosistema digital, y que la gestión pública también enarbole esa columna vertebral de un gobierno electrónico, ¿no? De paso que no talamos árboles, ¿no? Ah, claro. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Castillo? Acá de maestro a maestro, ¿cómo toma él sus iniciativas? ¿Cómo ve a usted al presidente Castillo en ese panorama amplio, viendo el bosque del sector educación? No, yo debo agradecer y agradezco porque él es el que me ha convocado a formar parte de su gabinete. Y hablamos, yo frecuentemente hablo con el presidente y tenemos varios temas que con él conjugamos. Hay coincidencias. Sí, hay coincidencias. Ayer, por ejemplo, hemos estado en reunión de consejo. Siempre en Consejo de Ministros vemos el tema de educación y la prioridad es educación. Por eso que estamos... las situaciones de atención tiene que ser en forma vertical, es decir, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Y en forma horizontal con los sectores. Entonces, porque la gestión de la educación no es solo sectorial, tiene que ser
con trabajo arduo de todos los sectores y multidisciplinar también. Ministro, y la pregunta política para terminar, ¿no teme que todo este proceso se trunque por este San Benito, ya que se ha convertido en el Congreso? Interpelaciones, por ejemplo, ya el ministro de Salud va a ser interpelado, se temen censuras y la vacancia del presidente. ¿Cómo avanzamos en medio de esta inestabilidad, pese a que se le ha dado la confianza al gabinete de Torres? Mire, es un tema complicado, pero yo ahorita lo que estoy haciendo es dedicarme al tema técnico, pedagógico, y hasta donde lleguemos seguiremos planteando, porque me interesa el país. Es más, yo estoy expresando las voces de las regiones y la mirada diferente que hay que tener para gestionar, porque el ministerio ha empezado a recentralizar muchos aspectos. Es más, hace 20 años es una élite que ha controlado y ha orientado la situación de la educación en el país, pese a que desde las regiones hemos ido planteando nuestras críticas, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras propuestas también. Entonces lo que hay que hacer es darle otra mirada. Y nosotros, cuando digo nosotros es porque yo estoy trabajando con los directores regionales. Pero usted que usted lo mencionaba, ha trabajado en el ministerio, ¿no? Realizando algunos estudios de análisis, se ha podido percatar de que han habido ¿cuántos ministros en tan pocos años? Claro. Y esa continuidad se trunca. No, y es que ahí también hay otro factor que es necesario analizar. Cada ministro ha ido con su idea y con su pensamiento. Claro, no hay una idea país, ¿no? Pero mire, hay situaciones incongruentes. Miren, yo le cuento el tema del currículo rápidamente. El señor Jaime Saavedra no trabajó muy bien el tema del currículo. Él trabajó la situación de infraestructura, que las matrices, la economía, etcétera, etcétera. Pero en tema pedagógico tuvo debilidades. Y cuando estuvo terminando su gestión, él quiso plantear un currículo. Hablaba de un sistema nacional curricular, con sus componentes, pero al final optó por un currículo nacional, la que está vigente. Vino la ministra Martens, que dijo, sí, ya eso se mantiene. Entró el ministro Idel Wexler y dijo, este currículo tiene problemas, por lo tanto hay que revisarla, hay que reformularla. Y se trabajó el tema de la reformulación y él lo llamó currículum mejorado. Correcto. Pero volvió y hay otra gestión, me parece que el señor Alfaro, y dijo, no, hay que volver al currículo, hay que volver al currículo nacional anterior. Esos temas no deben ocurrir, no deben ocurrir. Porque en educación hay que generar políticas de Estado, que puede pasar la persona, la gestión, pero los lineamientos, la política, sigue mirándose con un solo norte, ¿no? Ahora, eso hay que corregir. Ahora, ustedes han ido al Congreso por el voto de confianza, algunos parecieran fustigados por el debate, ¿no?, propio del Pleno de la Representación Nacional, y luego usted declara sobre ministros, le consultan sobre ministros acusados de violencia de género. Y usted dice, al menos eso es lo que rebotan los medios, que han habido en otros gabinetes ministros pegalones. Esta discusión, ¿no?, política no abona tampoco en el trabajo. Ahí yo de repente aprovecho para aclarar. Seguro que el medio descontextualiza mi declaración, porque lo que he señalado yo es lo siguiente. Le estoy pidiendo al medio de comunicación o al periodista, le estoy pidiendo coherencia. Le estoy diciendo, está bien que critiques, pero tienes que criticar también lo ocurrido anteriormente. Tenías que haber criticado, porque no puede ser que anteriormente, ante estos hechos, el silencio permanente. Pero ahora, como no le gusta el señor Pedro Castillo, como no le gusta la orientación política que ha conducido al profesor Pedro Castillo al Palacio, tengo que criticar, buscar situaciones, detalles de ese tipo. Eso no significa que yo estoy avalando la situación de una persona que maltrata a la esposa, a los hijos. Eso hay que condenar. Y si es que hay un hecho, hay que investigar. Pero lo que no puede hacer el periodista es descontextualizar y señalar como si yo estuviese normalizando una situación que para mí es incorrecta, que tiene que sancionarse, ¿no? Entonces lo que estoy criticando es la falta de convicción. Y le digo esto porque anteriores opinólogos tenían una opción respecto al tema, se callaron el tema respecto a Pedro Pablo Kuczynski, al mismo Fujimori, a mismo Toledo, reventaban loas, cohetes, como se dice popularmente, pero en este contexto, ahora sí son muy agudos, muy críticos. El periodismo tiene que orientar su trabajo en la medida en un solo hecho o en diferentes hechos, tratar con convicción. Es decir,
no cuando nos conviene, ¿no? Eso es lo que yo quise resaltar y no normalizo nada. Yo estoy en contra de toda esa situación que se pueda presentar respecto a gente que maltrata, ya sea a la esposa o a los hijos, ¿no? Ahora sí nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado, ministro. Muchas gracias, y yo agradecido y siempre pidiendo de que hay que seguir colaborando con la educación, que los informes y que nos identifiquen también a veces cuando no llegamos a una institución educativa las cosas que están pasando. Eso lo va a agradecer la sociedad. Gracias, muy Muchas amable, gracias, ministro de Educación Rosendo.